Bueno, en primera instancia, buenas tardes a todos. La idea de hoy es hacer un repaso de toda la medida de dispersión. Vamos a agregar entonces ahora la aplicación del teorema de Chebyshev, a hablar sobre la curva empírica con la curva simétrica. Vamos a hablar de las medidas de ubicación de los cuartiles, deciles y los percentiles. Y posteriormente vamos a explicar el desarrollo del examen semestral. Entonces, más o menos, esa es la película. Bueno, haciendo referencia entonces al tema de medidas de dispersión, que es el que nos conlleva a la clase del día de hoy, explico nada más a grandes rasgos, ¿no? La medida de dispersión tiene que estar relacionada íntimamente con las medidas de tendencia central. Yo creo que en esa parte no debe haber ningún problema. No tuvimos dentro de la medida de dispersión el rango, la varianza, la dirección estándar y el coeficiente de variación. Esas fueron las que no tuvimos. Las tres primeras son medidas de dispersión en términos absolutos, y la última es un coeficiente de variación que su expresión era en términos relativos, que multiplicado por 100 lo hacíamos en términos, o se transformaba en términos porcentuales. Después explicábamos cada una de ellas desde el punto de vista de su operatividad. Dijimos después qué eran las medidas de dispersión, para qué servían, cuándo se utilizaban, y que realmente se generaba sobre la base de hacer comparaciones con otros grupos que tuviesen más o menos casi las mismas medidas, las mismas variables de observación, los datos, y que de una u otra manera conllevaba a que la media aritmética como medida de tendencia central era el punto de referencia para utilizar sobre todo la desviación estándar y el coeficiente de variación de Pearson. Entonces, eso es lo que hemos hablado sobre la medida de dispersión. Vimos las características de las mismas. Yo de todos modos les voy a entregar este PowerPoint a ustedes para que lo tengan a mano, más la grabación. Y bueno, ¿por qué estudiar la dispersión? Cuando se utilizaba, cuando tenía aplicabilidad, ¿no? Y eso de una u otra manera se explicó en diferentes momentos. En síntesis, se destaca entonces que las medidas de variabilidad en razón de su resultado, o sea, de su valor absoluto, entre más pequeño fuese, más representativa era el conjunto de las observaciones que se estaban analizando. Entonces, eso era lo importante, y que dichas medidas se aplicaban en diferentes momentos o circunstancias. Desde el punto de vista de esta gráfica, en conclusión, lo que nosotros queremos destacar sobre la medida de dispersión es que aunque tengamos igual media en dos grupos que estemos analizando, aunque tengamos igual media, ambas figuras nos muestran que una de ellas, su conjunto de observaciones está más cerca o está más agrupado alrededor de la media, que es la que está en la parte superior. Y en la otra tenemos igual media, pero el conjunto de las observaciones está más disperso. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Indudablemente aquella que está más cerca de la media aritmética. ¿Por qué? Porque de una otra manera queremos destacar aquí que hay una homogeneidad en las acciones que se realizan sobre los resultados, o sobre la acción misma que conlleva a ese resultado. Eso más o menos era lo que estábamos viendo. Después explicamos en detalle la medida de dispersión como el rango. Vimos entonces la aplicación de los rangos para datos no agrupados y para datos agrupados. Eso lo explicamos con bastante detalle. Después vimos la aplicación de la varianza, la fortaleza que tiene la varianza, las desventajas que tiene la varianza, y que dentro de las desventajas que tenía la varianza era que era una expresión algo compleja desde el punto de vista de que todos los resultados que se iban a obtener primero eran positivos, y segundo, ¿verdad?, todos los valores estaban elevados al cuadrado, ¿verdad? Notas al cuadrado, libras al cuadrado, kilogramos al cuadrado. Entonces eso de una u otra manera conllevaba a tener una pequeña dificultad en eso. Pero comparándolo con otros grupos en igual análisis de variables de observación, bueno, aquella que tuviese menor variable era mucho mejor. También vimos entonces que las variables se aplican para datos agrupados y para datos no agrupados, para muestras y para población. Esta era la fórmula para varianza para datos no agrupados cuando
de una u otra manera eran valores mayores de 50 en cuanto al total de observación. Cuando eran menores de 50, recomendaron que fuese N-1. Desarrollamos algunos ejercicios, ¿ya? Y bueno, eso fue lo que vimos, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Lo que queremos destacar aquí entonces es que tanto el rango como la varianza, en este caso particular, la varianza, trabajaba sobre qué cosa trabajaba. Trabajaba sobre la base de la media aritmética, es el ITSUM. En el caso del rango era la amplitud, o sea, el recorrido entre el valor mayor y el valor menor. En la medida en que comparamos, en el caso del rango, aquella que tuviese menor amplitud, esa es la más representativa. Entre la varianza y el rango, indudablemente el rango tiene mayor nivel de fortaleza porque de una u otra manera hay un proceso de cálculo matemático que le da bastante fortaleza a esa operación. En el caso del rango se puede generar algunas subjetividades en cuanto a la recolección de los datos para el análisis correspondiente. Pero bueno, después que haya una buena observación y un análisis que sea consistente, no debe haber problema. Bueno, aquí tenemos las diferentes fórmulas para obtener la varianza. Teníamos para la varianza ya conocida, que la habíamos desarrollado en clase, y la otra fórmula para encontrar la varianza, que era la expresión elevada al cuadrado sobre n menos la media elevada al cuadrado. Bueno, no vimos la segunda, pero al final es la misma cosa. Y bueno, después explicábamos cada una de ellas. Y cómo llegábamos entonces a que la varianza era importante. ¿Por qué? Porque con la varianza entonces podíamos, a través de obtener la raíz cuadrada de esa varianza, podíamos obtener la mejor medida de dispersión que había o que conocíamos en ese momento, que eran las medidas de dispersión. El coeficiente, perdón, sí, la desviación estándar, perdón. Entonces, esta desviación estándar es la medida de dispersión más utilizada, más recomendada, y que en que de una u otra manera nos indica cuánto se alejan o se acercan los valores de la observación arriba o abajo de ese promedio de tendencia central, que es la media aritmética. Bueno, también vimos entonces esa aplicación y hicimos las consideraciones pertinentes tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Para aquellos que tienen computadora, y por ejemplo en el caso del Excel, hay toda una serie de aplicaciones en las que están todas estas operaciones de estadística descriptiva. Usted practica un poco y puede hacer todas esas operaciones en estadística. En computadora a través de la sección de estadística y le da todos los resultados con bastante precisión. Generalmente, casi todos nosotros en el mundo real trabajamos con computadora usando programas aplicativos. Y en este caso que nosotros somos neófitos en el área del uso de la computadora, bueno, yo les recomiendo que podemos trabajar con Excel, porque es un programa que, aunque no es un programa estadístico, es una base de datos, pero tiene una sección muy práctica, muy buena, muy sencilla, muy aplicada a la estadística descriptiva. Entonces, es una recomendación que la deben tomar en cuenta para un futuro cercano. Bueno, después vimos la desviación estándar, la fórmula que habíamos señalado. Y hicimos algunas operaciones tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Y bueno, hicimos los ejemplos correspondientes. Hasta ahí yo creo que no hubo problema. Hasta ahí hicimos el parcial número 2. Y entonces, ese parcial número 2 se realizó en la que el grupo, en términos generales, salió no tan bien, pero bueno, hicimos el intento. Se evidenció hasta aquí que hay un problema conceptual, o sea, los estudiantes no entienden los conceptos. Yo les dije a ustedes desde la primera clase que para entender estadística, la cuestión no era hacer operaciones matemáticas, porque las fórmulas yo se las voy a dar, ustedes las tienen a mano. Estadística no es la estadística, y sobre todo la estadística en las ciencias sociales, en el área que estamos estudiando nosotros, tiene que ver exactamente más que una operación matemática, generar un análisis del contexto en la que las operaciones matemáticas son importantes, pero que nos conlleva a generar un análisis sobre una realidad que se conoce como contexto. Yo no voy a entrar en ese detalle de contexto, pero ya yo creo que ustedes
como personas inteligentes que son y amantes de las ciencias sociales, yo creo que me podrán hasta ayudar al respecto. Bueno, después de eso, hemos conversado con Panisa, hemos conversado con Fuente, que faltaba una serie de temas que serían incluidos en el examen semestral, como en efecto se ha incluido. Entonces yo voy a tratar de explicar un poco qué es el teorema de Chebyshev, qué es el cuartil, qué es el percentil, que no es nada del otro mundo. Hemos tratado de solamente de mencionar los aspectos más básicos. En la segunda etapa del curso, o sea, el segundo semestre, nosotros profundizaremos sobre la curva normal, el teorema de Chebyshev, porque de una u otra manera tenemos que profundizar un poco más su aplicabilidad. Pero aquí estamos haciéndolo solamente a manera de introducción. Entonces, como ya hemos visto, entonces ya vimos las medidas de dispersión para valores absolutos. Después viene, que es lo que vamos a ver ahora, el uso de la medida de dispersión para términos relativos, que se aplica entonces a través del coeficiente de variación de peso. Y entonces, bueno, vimos el coeficiente de variación de peso no es más que una medida de dispersión en términos relativos, que no es más que obtener la desviación típica o la desviación estándar entre la media multiplicado por 100. La aplicabilidad que tiene el coeficiente de variación es que sirve para hacer comparaciones en las que las características de las variables de observación son diferentes, generalmente. Pero también, de una u otra manera, también nosotros podemos hacerla también sobre los valores absolutos de cualquier investigación en particular. Pero lo que quiero recalcar es que es la aplicabilidad que tiene. Entonces, bueno, el coeficiente de dispersión, el coeficiente de variación es muy sencillo. Se utiliza con mucha regularidad, sobre todo para hacer esos análisis comparativos. Y que, bueno, yo no voy a entrar en mayores niveles de cálculo porque ya hemos practicado sobre eso. Pero su fórmula es la que tenemos en la pantalla, la desviación estándar sobre la media multiplicado por 100. Y que en la medida en que comencemos a analizar ese coeficiente de variación con otras tablas más o menos parecidas, entonces aquella que tenga menor valor en su representatividad, indudablemente es la mejor. O no tanto como la mejor, es la más homogénea con respecto a la media. Eso es lo que significa la media. Bueno, después entonces explicamos un poco de detalles de esto. Hicimos algunos ejercicios como los que tenemos en la pantalla. Eso ya yo creo que ustedes lo tienen a mano. Yo les voy a dar, repito nuevamente, este PowerPoint para que lo tengan a mano y les pueda servir para el examen semestral. Bueno, aquí está un poco algunos ejemplos que desarrollamos en la clase. También hay algunos ejercicios para hacerlo en casa. Eso era la medida de dispersión que comprendía el tema del parcial número 2. Sin embargo, utilizando la medida de dispersión, hay esa medida de importancia que se llama el uso de la desviación estándar. Tiene una importancia porque de una u otra manera nos permite, a través del uso de la desviación estándar, nos permite conocer cuántos valores en una distribución de frecuencia, cuántos valores se ubican entre un punto y el otro. Entonces, en ese marco de no solamente de decir que hay una desviación estándar de 3.0, de 2.1, de 1.0, de 0.5, también nos permite conocer que la aplicabilidad de la desviación estándar a través del teorema de Chebyshev nos permite identificar o nos permite ubicar cuántos valores se ubican entre un punto y otro punto en una distribución de frecuencia. Pero las distribuciones de frecuencia tienen la particularidad que pueden ser asimétricas o simétricas. Entonces, eso es lo que vamos a explicar a continuación. Bueno, en primera instancia, quiero aclarar lo siguiente. Las curvas de distribución de frecuencia pueden tomar tres formas. La forma de asimetría positiva, de asimetría negativa y simetría. El concepto de simetría es que tomando una representación gráfica de una distribución de frecuencia,
y pasando una línea más o menos imaginaria por el conjunto de estas distribuciones, más o menos nos queda a esa curva como especie de una campana. Y esta curva se llama curva normal, que indudablemente donde la media, la mediana y la moda coincidan, decimos entonces que esa curva de distribución de frecuencia es simétrica. Pero también tenemos que tener claro que cuando nosotros tenemos en una distribución de frecuencias, o sea, tenemos un conjunto de datos y obtenemos que la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda, entonces nosotros decimos que hay una asimetría. Asimetría es una función que no es simétrica. Perdón, la A es una función negativa, ¿no? Que no es simétrica. Entonces, cuando decimos que hay una asimetría positiva, quiere decir que la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. Y tiene un sesgo hacia la derecha. También hay un sesgo hacia la izquierda. Entonces decimos que la media es menor que la mediana, menor que la moda. Entonces decimos que la simetría es negativa. Entonces, partiendo más o menos de este concepto, entonces vamos a explicar un poco ese teorema de Chebyshev. En primera instancia, partamos de lo siguiente. Nosotros tenemos un conjunto de distribuciones como la que tenemos aquí. Si nosotros trazáramos una línea imaginaria por aquí, déjenme poner el cursor aquí, no me está marcando el cursor aquí. Déjenme marcar el cursor aquí para aclarar. Si yo aquí, por ejemplo, yo paso una línea imaginaria por la mayor cantidad de puntos, me saldría una curva más o menos normal, ¿no? O sea que la media, la mediana y la moda coinciden. Bueno, aquí vemos que aquí se está presentando una distribución asimétrica. ¿Por qué? Porque vemos que hay valores extremos hacia la derecha. O sea que la media aritmética tiende a ser mayor que la mediana y mayor que la moda. Esto puede ser por un factor aleatorio, un valor que se sale de lo normal. Igual si hubiese sido hacia la izquierda. Entonces, la forma entonces de las representaciones de estas curvas, aquí tenemos una simetría negativa, una simetría positiva, como la que tenemos en la parte derecha, y aquí más o menos ese sería el comportamiento de una curva normal, o sea, una especie de campana. Bueno, en donde, bueno, la media, la mediana y la moda coinciden. Bueno, cuando nosotros damos un dato como este que tenemos aquí, un conjunto de distribuciones de frecuencia, cuando trazamos más o menos una línea imaginaria, más o menos nos hace una forma de una campana o una curva normal en donde hay simetría. Eso más o menos lo que queremos destacar al respecto. Okay. Indicado eso, entonces veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Bueno, hace muchos años, por el año 1821 a 1894, existió un matemático ruso que se llama Chebyshev y que él de una u otra manera descubrió o patentizó, producto de la observación, que cuando teníamos un conjunto de distribuciones de frecuencia, algunas de ellas tenían sesgo positivo y negativo, pero lo importante del teorema de Chebyshev es que él inventó una fórmula en la que de una u otra manera, a través de esta aplicación de esta fórmula, nos puede indicar a nosotros cuántos valores se ubican alrededor de la media de un conjunto X de observación. Y este teorema entonces conllevaba a que de una u otra manera se aplicaba fundamentalmente para curvas de carácter asimétrico, porque la mayoría de las investigaciones que nosotros realizamos generalmente van a ser curvas de carácter asimétrico, en la medida en que estas curvas de asimetría tiendan a ser más cerca a la mediana, es mucho mejor. Eso también lo vamos a ver ahora para medir las asimetrías, que es parte de la exposición del día de hoy. Okay. Bueno, no vamos a entrar mucho en el detalle de Chebyshev porque ya lo vimos en la clase pasada, pero la idea es que la desviación estándar nos permite determinar con mayor grado de precisión dónde se sitúan los valores de la distribución de frecuencia en relación con la media. Para hacerlo nos apoyamos entonces en el teorema de Chebyshev, que venimos entendiendo que es como una especie de una ley, que ya eso está previamente confirmado.
El teorema destaca lo siguiente. El teorema destaca que cualquiera que sea la forma de distribución asimétrica, simétrica, positiva o negativa, por lo menos el 75% de los valores caerán dentro de dos desviaciones estándar positivo o negativo respecto de la media de distribución. Y un mínimo de 89% de las observaciones se hallarán a tres desviaciones estándares positivo o negativo respecto a la media. Eso lo dice Levy, que es un autor del libro de estadística para economistas y administradores. O sea, en otras palabras, señores, cuando usted tiene una curva, y voy a regresar aquí para que veamos las curvas de distribución normal. Esta es una curva de distribución normal. Entonces, ahora lo vamos a ver. Ella, cuando usted la parte en la mitad, tenemos la media. El 50% de las observaciones se van a ubicar a la derecha, el 50% de las observaciones se deben ubicar a la izquierda. Cuando hay una inflexión, o sea, cuando comienza a cambiar la forma de la curva, o sea, cuando hay la primera inflexión, o sea, hay un primer cambio de la gráfica que tiende entonces a doblarse hacia la izquierda o hacia la derecha, se dice que hay una inflexión. Cuando se da la primera inflexión en una tabla de distribución de frecuencia simétrica, decimos que hay una desviación. Eso es lo que vamos a ver ahora en el teorema de Chebyshev. Quería explicar eso para que no tenerlo un poco más claro. Bueno, la fórmula entonces para encontrar cuántos valores se encuentran alrededor de la media con una, dos, tres o cuatro desviaciones, ya sean positivas o negativas. Siempre que usted va a trabajar sobre la base de una distribución, ya sea asimétrica o simétrica, usted parte del punto central, o sea, de la medida de tendencia central. Y hay un conjunto de valores que se van a ubicar a la izquierda y un conjunto de valores que se van a ubicar a la derecha. Los valores que se van a ubicar a la izquierda se representan con el signo menos, y los que se van a representar en la parte derecha se representan con el signo más. Entonces, cuando usted establece cuántas observaciones hay a una, dos o tres o cuatro desviaciones, entonces usted utiliza la siguiente fórmula. Pero no necesariamente tiene que ser uno, dos, tres o cuatro observaciones. Si no, puede ser 1.5, 2.5, 2.0, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a tomar partiendo de lo siguiente. Para un conjunto cualquiera de observaciones, nuestra o población, la proporción mínima de valores que se encuentran dentro de K, y K es el sinónimo de desviaciones. Observaciones estándar desde la media es al menos, entonces ojo aquí, K es igual a 1, que es una constante, menos 1 sobre K, el total de desviación multiplicado por 100. Y está, en este caso particular, nosotros decimos, bueno, ¿cuántos valores? Yo le pregunto, por ejemplo, a Edgar Rodríguez. Edgar Rodríguez, de este conjunto de 35 observaciones que usted tiene en la pantalla o en la investigación que usted está realizando, yo quiero que usted me ubique cuántos valores se ubican a una desviación de la media, indistintamente si es simétrica o no es simétrica. Entonces, como Edgar no sabe, pues por eso digo, mira, yo realmente no sé. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, él como ya sabe que él puede utilizar el teorema de Chebyshev, entonces él dice 1 menos 1 sobre K. Entonces digo, pero cuando está utilizando el teorema de Chebyshev, usted tiene que comenzar a utilizarlo a partir de 2, porque el 2 representa el 75% y 3 desviaciones representa el 89%. Entonces, bueno, hacemos la operación que tenemos aquí y veamos lo siguiente. Veamos aquí. Por ejemplo, yo le pregunto a Edgar Rodríguez. Por ejemplo, si suponemos un conjunto de observaciones en la que yo quiero que tú me encuentres cuántos valores se encuentran a 3 desviaciones. Puede ser 3, puede ser 2, puede ser 4, casi imposible, pero siempre van a ser hasta 3. Por ejemplo, si suponemos que K es igual a 3 desviaciones, ¿cuántos valores comprenderá el conjunto de las 35 observaciones que está haciendo la investigación Edgar Rodríguez? Entonces, bueno, aplicamos la fórmula, el teorema de Chebyshev.
K es igual a 1, que es una constante, menos 1, también es una constante, sobre, aquí es K. Ya no te estamos señalando, no te estamos indicando cuántas desviaciones. Yo le puedo haber dicho 2, yo le puedo decir 3, le pude haber dicho 2.8. Bueno, vamos a dejar en 3 para trabajar con números enteros. 3 elevado al cuadrado es igual, entonces hacemos la operación 1 menos 1 entre 9 y se lo he puesto entre paréntesis porque cuando usted lo hace directamente en la calculadora a veces uno comete errores. Entonces yo lo que hago es que, bueno, yo pues así lo hago yo, pongo 1 menos, pongo paréntesis 1 entre 9. ¿Dónde sale este 9? Porque 3 es al cuadrado. Entonces 1 entre 9 me da 0.11. Entonces yo pongo 1 menos 0.11, eso me está diciendo que es 0.88. Multiplicado por 100 es 88.89. O sea, redondeando, el 90% de las 35 observaciones que tiene Edgar Rodríguez con 3 desviaciones, me indica que el 90% de las 35 observaciones con 3 desviaciones comprenden el total de las mismas. Si usted tiene entonces 35 observaciones, 35 observaciones, ¿ya? Y usted le está diciendo que el 90% de las observaciones con 3 desviaciones, entonces ya usted sabe que 32 de las 35 observaciones corresponden a 3 desviaciones, ¿ya?, de ese conjunto de observación. O sea que con 3 desviaciones, el 31.5%, o sea, vamos a poner 31, vamos a 32%. El 32% no. 32 datos de los 35 que está haciendo la investigación Edgar Rodríguez comprenden el 90% de las observaciones. O sea, que van a estar ubicadas entre menos 3 y más 3, el 88.89%, o sea, prácticamente el 89%. Ok, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Qué me importa a mí si yo tengo una investigación que tiene 35 observaciones y me están diciendo que el 89% de esas observaciones a 3 desviaciones, entonces yo multiplico 35 por 0.89, me están diciendo que, perdón, 35 por 0.89, me están diciendo que el 31 datos de los 35 se ubican a 3 desviaciones. Pero si yo lo hubiese hecho a 2 desviaciones, entonces yo pongo 2 elevado al cuadrado, divido 1 entre 4 y me dice que es 75%. Entonces yo multiplico 35 por 0.75 y yo le puedo entonces decir, o Edgar va a decir después, en la investigación que estamos realizando, a 2 desviaciones que comprenden el 75% del total de las observaciones analizadas, que representan 26 unidades, está comprendido el conjunto de estas observaciones que estamos analizando. Pero hasta ahí no nos dice nada. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad entonces del teorema de Echevich? Entonces, aquí viene entonces la aplicación que tiene el teorema de Echevich. Si estoy estudiando sueldos, ese es otro ejemplo, y sé que su media es 580, observen aquí, la media aritmética es 580, ya de los 35 estudiantes que yo tengo ahí, ya ella encontró la media aritmética de esos salarios y es 580. Y ya también él encontró la desviación estándar y le dice que es 24.10. Ok. Si a mí me están diciendo que con 3 desviaciones, que representan a 32 datos de los 35 que yo tengo, entonces, ¿entre qué punto y qué punto de esos 32 individuos que yo estoy analizando se va a ubicar esos salarios? Entonces yo pongo X más o menos 3 desviaciones multiplicado por la desviación estándar. Esto es igual a 580, que es el valor que yo tengo aquí, más menos 3, que es el total de desviaciones que yo estoy planteando, por 24.10, que es la desviación estándar, me dice que esto es igual a 580. Entonces yo tengo que hacer 2 operaciones para encontrar los 2 valores a la izquierda y a la derecha de la media. Yo tengo que hacer 2 operaciones, por eso que aquí aparece más o menos. Entonces yo tengo que hacer una operación con más y una operación con menos. Y yo tengo ya mi media y yo tengo mi dirección estándar. Entonces voy a hacer una operación con más 580, más o menos por 3 por punto 24.10. Entonces yo hago la primera operación 580 más, yo multiplico 3 por 24.10, me dice que es 72.3, más 580 me da 652. 580 menos 72.3 me da 507. Entonces yo puedo decir
o Edgar puede decir que en una investigación, conociendo ya los sueldos de un conjunto de observaciones de 35 personas, por ejemplo, él sacó ya la media, que es 580, y una desviación estándar de 2410, y entonces él puede decir, bueno, a solicitud del profesor, que nos ha indicado cuáles son los puntos con 3 desviaciones en las que se ubica el conjunto de los sueldos de estos empleados. Entonces él dice, bueno, con 3 desviaciones, yo conociendo la media y conociendo la desviación estándar, se ubican entre 507 y 652. Y esa es la aplicación del teorema de Chebyshev, que no permite ubicar en un conjunto de observaciones los 2 puntos en la que por medio de las desviaciones se ubican los valores alrededor de la media. Y si yo hubiese dicho 2 desviaciones, entonces yo hago la operación en vez de 3 elevado al cuadrado, yo hago la operación de 4 elevado al cuadrado, que representa el 75%. Entonces yo multiplico entonces 580 por 2, que es el total de desviaciones, multiplicado por la desviación estándar. Y hago entonces 580 por 24.10. Perdón, 580 más 2, porque sería 2 desviaciones por 24.10, entonces sería 24.10 por 2 más 580, entonces sería, el superior sería 628 y el menor sería 24.10 por 2 menos 580 sería entonces 532. Entonces vemos entonces los 2 puntos con 3 desviaciones. Y esa es la aplicabilidad que tiene el teorema de Chebyshev. En el examen ustedes van a tener un problema que tienen que ubicarlo de esa manera. Okay. Esa es realmente la aplicación que tiene el teorema de Chebyshev. Y bueno, se usa con bastante regularidad. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que dentro del desarrollo de este teorema de Chebyshev conllevó entonces a generarse una regla. Señor profesor, no te viera que me saca la señal. ¿Qué problema? Sí, bueno, de todos modos yo estoy grabando la clase, así que va hablando usted, le pida a Edgar Rodríguez que le mande la grabación. Ok. Pero dentro del desarrollo de la teoría, del teorema de Chebyshev, que generalmente se aplica para curvas, para distribuciones de carácter asimétrica, bueno, se ha desarrollado lo que se conoce como la regla empírica. Y el empirismo viene de, bueno, más o menos se cumple esta regla. No es que sea exactamente así, pero el empirismo viene de una práctica que prácticamente se hace verdad. Yo no sé si esa es la definición correcta, pero más o menos así. Y esta regla empírica es la que generalmente se usa en los análisis de carácter estadístico. Y no es más que la aplicabilidad que tiene esta regla empírica en qué? En las curvas de tipo simétrica o en las curvas normales o en las curvas, algunos le llaman la curva de Gantt. Esta regla se aplica solo a distribuciones simétricas. Quiero recalcarlo aquí para que estemos claros. Y hay una pregunta en el examen de esta materia. Es decir, aquellas que las medidas de tendencia central son iguales, o sea, la media, la mediana y la moda coinciden. Esta regla se sostiene lo siguiente. Observen aquí. Alrededor de la curva, cuando usted encuentra la media, la mediana y la moda, esos valores coinciden. Pero cuando hay la primera inflexión, o sea, hay una desviación positiva y hay una desviación negativa, el 68% de las observaciones se ubican en esa desviación, ya sea positivo o negativo. Y lo vamos a ver ahora en la gráfica que vamos a presentar a continuación. El otro señalamiento de la regla empírica en las curvas normales es que con dos desviaciones a la izquierda y a la derecha, se ubica el 95% de los datos de una investigación alrededor de la media. Indudablemente, estamos hablando de alrededor de la media, que en este caso es la que sirve de marco de referencia. ¿Y qué más nos dice la regla empírica? La regla empírica en las curvas normales o curvas simétricas nos dice lo siguiente, que con 3 desviaciones a la izquierda o a la derecha de la media se ubica el 99.5% de las observaciones. Y ojo aquí, en una curva normal
generalmente las desviaciones a la izquierda o a la derecha llegan hasta 3. Es casi muy rarísima veces que usted va a encontrar una desviación mayor de 3. Y tiene que haber muchos datos para que realmente se pueda ubicar un factor aleatorio de un factor mayor de 3. En otras palabras, jóvenes, en una curva de distribución normal hay 3 desviaciones, a la izquierda o a la derecha. La primera inflexión es cuando se da una desviación a la izquierda o a la derecha y cuyos valores de observación, el 68% se ubican alrededor de la media. Con 2 desviaciones, o sea, a la izquierda o a la derecha se ubica el 95% y con 3 desviaciones se ubica el 99%. Una cosa importante también aquí. En las curvas simétricas, cuando usted va a estar haciendo la gráfica, o sea, la curva como tal, para representar la distribución de los datos, las curvas no cortan al eje horizontal, no lo cortan, porque las curvas son de carácter asintóticas. ¿Y por qué son asintóticas? Porque puede haber un factor aleatorio a la izquierda o a la derecha que no sea un factor normal dentro de las observaciones, pero que hay que considerarlo dentro del análisis correspondiente. Bueno, aplicado eso, entonces señalo lo siguiente. Entonces aquí tenemos la primera inflexión. La primera inflexión es aquí donde cuando la curva quiebra hacia la izquierda y quiebra hacia la derecha. Esta es la primera inflexión. Entonces se representa que hay una desviación a la izquierda y a la derecha. Observen aquí la primera desviación. O sea, entre este punto y este punto se ubica el 68% de las observaciones del análisis. En la segunda desviación, menos 2 y más 2, se ubica el 95.45%. Y en la tercera se ubica el 99.73%. Y observen que ella no corta el eje horizontal. ¿Por qué? Porque puede haber un factor aleatorio. Entonces, esta es una curva normal representando en forma esquemática sus respectivas desviaciones. Aquí está más o menos señalado. Entonces, vamos a ver ahora la aplicación de un ejemplo. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si yo sé que voy un poco rápido, pero yo creo que este tema no es tan complicado. Además, se lo voy a dar yo en el PowerPoint. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo. Un grupo de 13 estudiantes de administración se van de viaje a cualquier parte del mundo. Y al final requieren entonces conocer el tiempo que llegarán, que han comprado en el exterior. Y ahí tenemos el tiempo en días que llegará la mercancía que ustedes están enviando. Lo primero que nosotros tenemos que saber aquí es cuántas observaciones aquí hay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 13 observaciones. Coincide con el total de las observaciones que tenemos acá arriba. Estima el porcentaje de días que se encuentra dentro de 2 desviaciones estándar de la media. Es probable que se tarde 2 meses en enviar la alfombra. Vea si aplica el teorema o la regla empírica o ambos. Explique. Entonces aquí usted puede hacerlo, asumiendo que es una curva normal, y lo otro también puede asumir como en efecto así va a ser, que este sea una curva de carácter asimétrica. Entonces la regla, el teorema de Chebyshev se aplica en curvas simétricas. La regla empírica se aplica a curvas simétricas. Entonces, bueno, usted hace la operación. Yo lo haría primero con el teorema de Chebyshev, porque generalmente la gran mayoría de las observaciones van a ser simétricas. Bueno, lo primero que tengo que saber es encontrar mi media para poder determinar si es simétrica o no. Encuentro mi media, mi mediana y mi moda, se la puedo ubicar rápidamente y ya yo puedo decir si es simétrica o no. Entonces yo aplico el teorema de Chebyshev y me están diciendo que a 2 desviaciones. Entonces yo tengo 13 observaciones. Observen aquí, ya las he ordenado de menor a mayor. Bueno, no las he ordenado. He contado el total, he contado la media y he encontrado la desviación estándar. Y me dice cuántas observaciones hay
cuántas observaciones se ubican a 2 desviaciones de la media. Entonces, aplicando el teorema de Chebyshev, lo reemplazo, ¿no? 1 menos K elevado al cuadrado multiplicado por 100. Reemplazo entonces 1 menos 1 sobre 2 elevado al cuadrado por 100. Hago la operación y me dice entonces que 1 menos 0.25 por 100 es igual a 75%. ¿Qué me dice esto? Que el 75% de las observaciones corresponden a este total de observaciones grandes. Entonces yo multiplico cuántas observaciones yo tengo aquí. Yo tengo 13 observaciones multiplicado por 0.75, me dice que el total de observaciones que se ubican alrededor de la media con 2 desviaciones son 10 observaciones, 10 de las 13 observaciones. ¿Estamos claros? Bueno, entonces aquí hacemos la operación, ¿no? 13 por 0.75, que es el valor que yo tengo aquí, ¿no? Igual a 9.7 redondeando, entonces tengo 10. Entonces yo puedo decir que en la curva de distribución de frecuencia asimétrica, bueno, no tengo que decir que es asimétrica, pues ya se aduce que es asimétrica. Entonces nosotros podemos decir que aplicando el teorema de Chebyshev con 2 desviaciones, de las 13 observaciones, 10 se ubican a 2 desviaciones de la media. Bueno, y si aplicáramos entonces la aplicación del teorema de Chebyshev, pues sería, ¿cómo sería? A 2 desviaciones. Como ya yo sé que a 2 desviaciones se ubica el 95% y yo tengo 13 observaciones multiplicado por 0.95, ya yo sé que entonces 12 observaciones de las 13 se ubican a 2 desviaciones si la curva fuese simétrica. Entonces vemos que cuando es simétrica es 10 cuando asumimos que hay una curva de distribución simétrica, serían 12. Entonces vemos que hay una diferencia. Entonces usted tendrá que, por eso es importante, tendrá que usted saber determinar previamente el grado de asimetría o no que tiene ese conjunto de observaciones, que es lo que vamos a ver ahora y que ya vimos en la clase pasada, de si la asimetría es positiva o negativa. Cuando una asimetría está muy cerca de cero, nosotros podemos asumir la aplicación de una curva empírica, de una aplicación empírica de la curva normal. Pero cuando está muy grande esa asimetría, positiva o negativa, entonces es mejor utilizar el teorema de Chebyshev. Solamente para dejar aclarado eso. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la aplicación del teorema de Chebyshev. Tenemos un conjunto de observaciones a 3.5, observen aquí, 3.5 observaciones, porque el teorema de Chebyshev puede permitir hasta 4. Bueno, puede permitir más, pero ya sería prácticamente imposible. Entonces, por ejemplo, a 3.5 desviaciones, reemplazando la fórmula, me está diciendo que el 92% de las observaciones se ubican en el conjunto de las observaciones de estos datos que yo tengo. Bueno, eso más o menos es la aplicación en el teorema de Chebyshev. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que la aplicación del teorema de Chebyshev se utiliza para cuando generalmente las curvas la distribución son asimétricas. La aplicación empírica o la regla empírica se aplica cuando la curva es normal y usted aduce que a 1, 2, 3 desviaciones hay 68, 95 y 99% de las observaciones se ubicarían en una o en otra aplicación. Bueno, ya aquí tenemos la aplicación del ejemplo que estábamos señalando antes para que no haya ningún problema. Bueno, ya eso era lo que podemos decir al respecto. Aquí hay algunas literaturas que yo quería señalar. Okay, déjeme parar aquí la grabación para entonces explicar un poco ahora lo de la asimetría.